Buenos días, buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan en esta actividad organizada por varias asociaciones relacionadas a la educación superior en ingeniería, como son el GBC Latam, en asociación con ACOFI y Confedi, y el apoyo de IFIS, ACIBEI y LACSEI. Les habla María Teresa Garibay, vicepresidenta de IFIS, quien junto a Adriana Páez Pino, presidenta del GBC Latam, y Pablo Recabarren, expresidente de Confedi Argentina, facilitaremos este encuentro de referentes académicos y directivos de distintos países latinoamericanos. Con el fenómeno de la pandemia COVID-19, las universidades han tenido que realizar transformaciones y seguramente se harán más si somos internacionales, con una contribución más allá de las fronteras en términos de cultura, idiomas y disciplinas. Se considera que una forma de recuperarse de las dificultades y generar resiliencia es unirnos, y esto nos fortalece para avanzar en la creación de una nueva universidad. En estos tiempos se requiere que seamos creativos e innovadores. Entonces, ¿cómo convertir la movilidad en un nuevo reto? Indudablemente, la movilidad física de los estudiantes, profesores, investigadores y gestores se ha detenido. No han podido viajar, pero esto no nos puede impedir avanzar en otro tipo de relaciones con otros países. Otro factor importante es la reducción en los recursos de cooperación internacional y becas, donde se restringirán los intercambios y se plantearán nuevas prioridades de las universidades. Algunos organismos multilaterales ya están tomando medidas para afrontar este otro modo de relaciones internacionales y están en búsqueda de otras modalidades de internacionalización, no solo en cuestiones de movilidad, sino también relativas a la cooperación con las investigaciones. Para discutir estos temas y otros que pudieran surgir del encuentro, hemos invitado a Enrique Sánchez Albarracín, agregado de Cooperación Universitaria de la Embajada de Francia en Colombia hasta finales de julio, y agregado en Asuntos de Investigación de la Embajada de Francia en Argentina a partir de septiembre del 2020. Profesor de la Universidad Lumière Lyon 2, investigador del laboratorio LCE. Ha trabajado en el montaje y coordinación de proyectos internacionales de investigación y capacitación. En Colombia, específicamente, lideró la creación de la Asociación Colombo-Francesa de Investigación, COLIFRI. Es doctor en estudios ibéricos y latinoamericanos de la Universidad Nueva Sorbonne de París III y profesor asociado de español en el INSA de Lyon, donde ha liderado proyectos internacionales, intercambios académicos, capacitación en objetivos específicos, interdisciplinariedad, interculturalidad, innovación educativa y apertura a la sociedad. En 1999 creó y luego gestionó, hasta el 2009, la sucursal internacional Amerinsa. Su tesis doctoral, París III, 2006, Historia de las relaciones culturales entre Europa y América Latina. Uno de sus trabajos centrales es la cooperación universitaria, técnica y científica bilateral, organización de la primera conferencia franco-colombiana de investigación e innovación, monitoreo de programas de investigación, de innovación y transferencia, cooperación en capacitación técnica en ciencias de la ingeniería, consolidación y estructuración de redes científicas y colaboraciones con operadores y empresas francesas, animación del debate de ideas y desarrollo de esquemas de cooperación híbridos, y tiene una diplomacia deportiva. Bueno, todavía estamos esperando la conexión del doctor Albarracín, así que le daremos la bienvenida cuando lo veamos. También hemos invitado a María Delfina Beirabé, presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina. Delfina Beirabé es profesora en Ciencias de la Educación con estudios de posgrado en Educación y Sociedad en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y en Gestión de la Educación Superior. Es profesora titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Noreste Argentina, investigadora y con una amplia trayectoria en la dirección de equipos, becarios y proyectos de investigación. Fue decana, presidente de la Asociación de Facultades de Humanidades de Argentina, fue vicerrectora y desde el 2014 es rectora de la Universidad Nacional del Nordeste Argentina
convirtiéndose en la primera mujer en el cargo. Fue reelecta por unanimidad para el periodo de 2018 a 2022. Fue vicepresidenta y actualmente la presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional, organismo que reúne a las 66 universidades públicas de Argentina, también inaugurando el cupo femenino en ese cargo. Ejerce también la vicepresidencia del Cono Sur de la Organización Universitaria Interamericana y es miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. También estamos esperando la conexión de Delfina, esperemos que no haya inconvenientes. Pero sí está con nosotros y lo vemos al doctor Luis Fernando Martínez Arconada, especialista del área de internacionalización, profesor de la Escuela Nacional de Ingenieros en Tarbes, Francia. Lingüista de formación, lleva más de 20 años dedicado a la docencia en el área de la ingeniería. Sus investigaciones y centros de interés son, por una parte, el área internacional, desde el origen de los movimientos estudiantiles en el siglo XII hasta la movilidad internacional actual, a través de la elaboración de acuerdos marcos de cooperación en enseñanza e investigación y convenios de dobles diplomas dentro del proceso de Bolonia y en América Latina. Por otra parte, el área de la optimización de la comunicación, habiendo aplicado sus conocimientos lingüísticos a la ingeniería para desarrollar la enseñanza de ergonomía e interfaz hombre-máquina, fundamental hoy en día en Industria 4.0. Expresidente de la Red Cartagena y exdirector de las Relaciones Internacionales de la ENIT, ha participado en misiones tan diversas como fomentar las colaboraciones con América Latina y a los programas TEC, participar en la acreditación por parte de la CTI francesa o crear la primera conferencia de tribología LAC-TC en el seno de la CSEI. Actualmente ocupa las funciones de docente, tutor referente de pasantías y proyectos de fin de carrera y miembro del Consejo Científico de la Escuela Nacional de Ingenieros de Tarbes en Francia. Es miembro del LACSEI, presidente de 2 organismos deportivos de reconocimiento mundial y medalla de bronce del Ministerio de Deporte de Francia. En el área personal es políglota, escritor, fotógrafo, gran viajero y un apasionado de la cocina. Bienvenido, Luis Fernando. Y finalmente, la doctora Hernández Ducova, responsable de Relaciones Interinstitucionales e Internacionalización de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de Colombia. Doctora en Educación con énfasis en liderazgo organizacional de Nova Southeastern University de Estados Unidos. Magíster en Educación de la Universidad de La Salle, Colombia. Ingeniera electrónica con especializaciones en telecomunicaciones móviles de la Universidad Distrital Bogotá, Colombia, y en microelectrónica y tecnología de la producción microelectrónica de la Universidad Técnica de Sofía, Bulgaria. Formación complementaria en normalización, estándares y calidad universitaria en España. Diseño curricular por competencia para el contexto de la educación superior, Argentina. Liderazgo y gestión directiva, Chile. Y liderazgo transformacional, Panamá. Evaluador del Ministerio de Educación Nacional para la verificación de las condiciones de calidad de registro calificado, autora de más de 15 artículos en revistas temáticas y vicepresidenta del Comité Editorial de la revista de divulgación Challenge in Higher Education and Research in the 21st Century, de la Universidad Técnica de Sofía. Integrante del Comité Editorial de la revista del Observatorio de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, OBIES, gestora y realizadora del taller de internacionalización bajo la metodología Open Space, cuyo objetivo es articular la gestión de la internacionalización con la dimensión internacional de las funciones sustantivas en educación superior. El taller ha recibido un reconocimiento en categoría pedagógica e innovación por la Embajada de Francia en Colombia, un reconocimiento especial como experiencia profesional exitosa de egresada lasallista y ha sido reconocida como práctica promisoria para la transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje por UNEVOC UNESCO. Muchas gracias, doctora Hernández, por estar con nosotros.
Bueno, le doy nuevamente la bienvenida, que ahora lo vemos, a Enrique Sánchez Albarracín, y estamos en condiciones de comenzar, Adriana y Pablo, cuando ustedes lo dispongan. Muchas gracias, María Teresa. Es un honor tener hoy a estos invitados y amigos. Ante todo, agradecerles por concedernos su tiempo. Muchas gracias, Enrique, Luis, Doris, por haberse conectado en tiempos de pronto de vacaciones, estar con nosotros a tratar temas de interés en nuevos desafíos requieren nuevos liderazgos en ingeniería. Hoy me acompaña en la moderación el ingeniero Pablo Recabrán. Hola, Pablo, ¿qué te doy tal? paso. Muchas gracias, Adriana. Es un honor hoy representar nuevamente a Confedi en este ciclo. Me siento muy honrado de participar como moderador de este quinto conversatorio, donde se cierra este primer ciclo de conversatorios, iniciativa realizada por GDC Latam, en colaboración con la gran alianza Confedi y ACOFI, y el apoyo de IFIS, ACIBEI, LACSEI. Así que agradecemos a todos los que hoy nos acompañan y a los que están conectados. Con la presentación ya de nuestros invitados que realizó María Teresa, entremos directamente en materia. Les comento que la dinámica del evento es una ronda de preguntas para conocer sus opiniones sobre algunos aspectos que como decanos, directores, coordinadores y gestores académicos debemos tener en cuenta para liderar y fortalecer la gestión de la pospandemia. Vamos a realizar una serie de preguntas y al final vamos a tener un espacio para nuestra audiencia. Estoy segura que nuestros panelistas provocarán inquietudes para todos y sería bueno poder conversar con todos ustedes. Bien, vamos a iniciar entonces nuestras preguntas para el doctor Enrique Sánchez en primer lugar, dado que todavía no la tenemos conectada a la rectora Delfina Bernabé. Entonces, doctor Enrique Sánchez, también les recuerdo a nuestros panelistas que tenemos un máximo de 3 minutos para las respuestas y sus comentarios. La pregunta entonces es, con todo lo relacionado con el COVID-19, se han cerrado las fronteras. ¿Cómo estructurar ofertas internacionales atractivas para nuestros estudiantes en los ámbitos de intercambios, dobles titulaciones, alianzas investigativas, entre otras? No se te escucha. Enrique, no tenemos sonido. Probablemente está el micrófono cerrado. ¿Ahora me escuchan? Sí, señor, gracias. Bueno, buenos días a todos. Desde Francia, yo me encuentro en Francia desde hace 48 horas, pero acabo de terminar mis funciones como agregado de cooperación universitaria en la Embajada de Francia en Colombia y me destino a ir a trabajar como agregado para la ciencia y tecnología en Buenos Aires dentro de unas semanas. Entonces, la pandemia del COVID-19 pues plantea pues unos retos muy importantes, tanto más cuanto que no sabemos exactamente cuándo va a volver la situación a la normalidad. Entonces, la primera cosa en cooperación internacional son las relaciones entre las instituciones. Yo creo que es muy importante en esta época conservar una relación con sus homólogos de las universidades de los diferentes países, con los servicios de relaciones internacionales y los directores de programa, porque la mayoría de las soluciones, por ejemplo, en las escuelas de ingeniería en Francia, la mayoría de las soluciones no son de la universidad, a veces ni siquiera del departamento, pero de los programas, porque cada programa es específico, sobre todo en el tema de la ingeniería, donde hay pues laboratorios, donde hay prácticas, donde pasantías. Entonces, cada solución no puede ser una solución universal, sino adaptada al programa. Y en muchos casos, para este semestre que está empezando ahora, que va a empezar en
en agosto o septiembre, pues los intercambios cuando se mantienen con una modalidad a distancia al principio, para ir progresivamente hacia una modalidad presencial cuando se vuelvan a abrir las posibilidades de fronteras. Para Francia, los estudiantes internacionales pues son prioritarios en cuanto a movilidad, a visas. Entonces se han abierto nuevamente los consulados de Francia en el mundo entero, se han abierto las visas desde hace unos días y son prioritarios también para los vuelos, cuando hay vuelos especiales para que puedan los que tienen programas o intercambios que están puestos en marcha para que puedan entrar en el territorio. Claro, en función de los países hay medidas más o menos restrictivas porque hay lugares donde la pandemia está más fuerte que en otros, pero si tienen un programa de estudios en Francia, los estudiantes son bienvenidos. Después hay algunas escuelas de ingeniería en especial que tienen programas, sobre todo para este primer semestre, distanciales o que son distanciales en la primera parte y que progresivamente se van a volver presenciales en función de, digamos, de la evolución de la reglamentación para permitir a los estudiantes que lleguen. Pero me parece muy importante que en los casos se tienen que resolver de escuela a escuela, de facultad a facultad, y son muy especiales en función de cada programa, de cada departamento. Entonces es muy importante pues reactivar los contactos directamente con los padres en las diferentes instituciones. Eso yo creo que es la situación actual. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Albarracín. Gracias. Adriana. Sí, ya para nuestra segunda pregunta, el doctor Luis Fernando, ¿cuáles consideran que son esas nuevas alianzas internacionales que se requieren establecer en los países europeos y cómo podemos incentivar a nuestros estudiantes para continuar interesados en los temas internacionales y la participación en redes globales? Bueno, un saludo, buenas tardes desde Francia también, buenos días también. Si me hubieran hecho la pregunta hace apenas unos meses o unos años antes, tendría inquietudes actualmente con las redes que estamos utilizando, sociales. Es posible al menos mantener el contacto humano, aunque sea a través de la máquina. Entonces, estoy de acuerdo con que hay que mantener estos contactos. No sabemos lo que nos depara en septiembre, por ejemplo, en Francia, la apertura universitaria, si vamos a continuar online o si va a ser entre online y presencial. Dependemos de un virus y hasta que no lo solucionemos, no tendremos respuestas, pero no por ello hay que olvidarse. Las instituciones tienen que aportar su soporte, su ayuda, porque, bueno, por mucho que las voluntades de las personas permanezcan intactas, si no hay el respaldo de las instituciones, el respaldo de los gobiernos para poder mantener estos intercambios, bueno, será tener que esperar a nuevas situaciones. Motivar a los estudiantes no creo que sea muy difícil. Los estudiantes son conscientes del interés de la movilidad. Los estudiantes tienen ganas de conocer, tienen ganas de aprender de otras culturas. Es cierto que una cultura se aprende o se maneja mucho mejor presencialmente, es decir, que cuando un estudiante está 6 meses, en el caso de los intercambios actuales, 1 año en los dobles diplomas. Por eso, con el predecesor de Enrique Sánchez, Adelino Braz, en Colombia, organizamos la armonización de los dobles diplomas para permitir que la persona esté más tiempo en el país. Cuanto más tiempo está uno, más se empapa de la cultura. Uno aprende primero a conocer lo importante de sus orígenes y luego a asociar lo positivo con su formación.
Para ello, me pongo en el puesto en la representación del LACCEI. En LACCEI tenemos un capítulo de iniciativas sobre internacionalización e interculturalidad para justamente reflexionar sobre estas temáticas y crear una red fuerte que pueda representar a nuestras instituciones y poder llamar a la puerta de los gobiernos, como se hizo, por ejemplo, con Arfitec, Brafitec, de lo cual yo formé parte, y tengo la experiencia de ver cómo uno, si tiene buenas voluntades, puede llegar a soluciones. Sé que Colfitec, la última vez que entendí hablar, estaba casi instalándose. Y bueno, estas redes son interesantes cuando hay la voluntad de los estados, son interesantes porque ayudan a los estudiantes a poder movilizarse. Bueno, la medida más extrema es la francesa, la CTI, que es un poco el ABAT o EURAIS, es el comité que habilita a los títulos de ingenieros, ha recomendado que la pasantía en el extranjero es obligatoria. Es decir, que todo estudiante francés de ingeniería tiene que pasar como mínimo 3 meses en el extranjero para adquirir una experiencia internacional. Ahora, con lo de la pandemia y con lo de la virtualidad, una de las pistas que voy a proponer en LACCEI es de crear laboratorios colaborativos para poder, bajo temáticas, unir a estudiantes del mundo entero, de toda América Latina, Europa o incluso Asia o África, para colaborar en proyectos y al menos que mantengan el contacto como nosotros estamos haciéndolo actualmente. Muchísimas gracias, Luis Fernando. De pronto preguntar algo, o sea, ¿qué les podemos decir a los muchachos, no frente solo al tema europeo? ¿Cómo de pronto ellos pueden un poco acercarse o mirar? Porque también las oficinas de relaciones internacionales no saben qué medidas tomar, qué se les puede aconsejar a estos estudiantes, porque yo sé que a todos les gusta viajar, les gusta tener su experiencia, pero ¿qué les podemos decir desde esta situación que tenemos del COVID? En función de las instituciones y de los programas que propongan, porque como ha dicho Enrique Sánchez, cada universidad, cada institución tiene su programa, tiene sus laboratorios. Si ven la oportunidad de que hay un laboratorio colaborativo con una universidad extranjera, seguir ese curso o esa formación, porque bueno, siempre será positiva el estar en contacto con otros estudiantes de su edad que tienen sus preocupaciones y podrán conversar o aportar ideas nuevas. De todas formas, nosotros como instituciones somos quienes tenemos que mostrar a los estudiantes el interés de ya no solamente hablar un segundo o un tercer idioma, sino de interaccionar, colaborar con personas que tienen una manera distinta de trabajar, una manera distinta de pensar y poder adquirir nuevas competencias. Muchas gracias, Luis Fernando. Bien, entonces nuestra tercera pregunta para la doctora Doris Hernández Dukova. Doctora, ¿cómo deberían ser las dinámicas para la implementación del nuevo modelo de internacionalización en casa? Bueno, buenos días para todos. ¿Sí me escuchan, cierto? Sí, Sí, perfectamente. Bueno, yo quisiera primero que todo hacer un pequeño ajuste a la pregunta porque los modelos de internacionalización en casa realmente no son tan nuevos, ¿no? Este término surge en el año 1999 con el profesor Nilsson en la Universidad de Malmö en Suecia y justamente está pensado para estos estudiantes que no pueden desarrollar la movilidad física. Entonces, si nosotros miramos las estadísticas en términos de movilidad, a los países que mejor le va la movilidad de los estudiantes ronda alrededor de 9.2, 9.4%, es decir, más del 90% de los estudiantes pues realmente no tienen esta posibilidad de desarrollar una movilidad física. Entonces, la internacionalización en casa como concepto es una concepción donde
a través de unas estrategias de internacionalización, a través de tecnologías de información y comunicación, o a través de otras estrategias como por ejemplo traer expertos internacionales en el propio campus internacional, o a través de estrategias como por ejemplo las clases espejo o metodologías de movilidad virtual a través de colaboraciones virtuales, pues permite de que los estudiantes tengan la posibilidad de desarrollar sus competencias interculturales, sus competencias internacionales y globales sin necesidad de un desplazamiento físico. Ahora, lo que hizo COVID fue frenar en seco todos los procesos de movilidad física, de movilidad presencial. Y esta frenada pues tuvo muchísimas implicaciones, porque tradicionalmente, al menos en las instituciones de educación superior colombianas, las oficinas de relaciones internacionales han sido asociadas con esta movilidad, ese desplazamiento de docentes, estudiantes e investigadores a otro escenario para poder presentar sus trabajos. Y en el momento que se cierra esta puerta de la movilidad física, entonces estamos llamados todos, tanto los gestores de internacionalización como los gestores académicos, a reorganizar nuestras actividades de alguna manera para poder seguir cumpliendo con la tarea de las interacciones culturales sin necesidad de este desplazamiento físico. Entonces, lo primero que hay que hacer, ahora sí, ya centrándome en la respuesta de la pregunta de las dinámicas, es articular muy bien la gestión de la internacionalización como un proceso estratégico de la universidad, como un proceso que sea transversal y un proceso también de apoyo con la gestión académica propiamente dicha y la gestión de investigación y la gestión de la proyección social como funciones sustantivas de la universidad, las tres articuladamente. En este punto, pues quiero mencionar la estrategia de la doble articulación del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, que posibilita justamente esta articulación entre las tres funciones sustantivas y a su vez con la gestión de la internacionalización de una manera muy articulada, de manera de que las actividades que se plantean sean unas actividades que aportan al plan de desarrollo, que aportan a la misión y visión de la institución y que a su vez aportan a los planes de acción y el plan de necesidades. Es decir, que todos estos elementos de un proyecto educativo institucional tienen que trabajar de una manera muy armoniosa, muy articulada, de manera de que se pueden optimizar los recursos y se pueden cumplir esos objetivos en lo que es la parte del desarrollo de la competencia intercultural como una parte de la formación integral. Es decir, esto tiene que bajarlo a una acción puntual y que no se quede en un discurso. Y para finalizar, pues les quiero comentar que nosotros de la escuela, en colaboración con otras instituciones de institución superior en Colombia, también unos de Argentina, de México y de Ecuador, en total somos 30 instituciones de estos 4 países, hemos organizado una comunidad de apoyo para las clases espejo. Es decir, no solamente visibilizar el mecanismo para poder hacer la interacción cultural, sino también ponerla en la práctica y constituir un escenario en donde se pueden hacer una socialización de las experiencias de las instituciones en diferentes estrategias de internacionalización en casa. Las clases espejo es una de tantas, pero donde siempre las instituciones van a encontrar este hermano mayor que tiene más experiencia, tiene más conocimientos en el tema y los pueden guiar para que puedan hacer en realidad pues estas proyecciones de cooperación académica. Finalmente, una vez que se constituyen estas actividades de internacionalización en casa, ahí retomo un poquito lo que habló Enrique y lo que habló Luis Fernando. Son unas relaciones entre pares, unas relaciones uno a uno, que constituyen una confianza previa y que esta confianza académica previa después puede desembocar en diferentes tipos de actividades, como por ejemplo las titulaciones dobles y conjuntas, proyectos conjuntos de investigación, proyectos de colaboración a través de programas, por ejemplo, como Erasmus, Cooperación Sur-Sur, la Alianza del Pacífico, el programa PILA. O sea, hay varios modelos y mecanismos que se pueden implementar, pero todo
la base de toda la colaboración es esta relación, esta confianza y este conocimiento previo del otro y la puesta, digamos, como en común de una motivación para una colaboración académica. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Doris, yo quisiera preguntarte algo al respecto. ¿Qué podrían hacer las universidades en estos meses que está de internacionalización en casa? Tú hablabas de las clases espejo, pero darles 2 ideas como que puedan realizar concretamente a las instituciones para que no vean desfallecidos en el tema de internacionalización. Bueno, entonces 2 ideas. La primera, específicamente con la parte de las clases espejo. Las clases espejo consisten de que los 2 grupos de estudiantes con sus 2 respectivos docentes manejan actividades conjuntas sobre una plataforma tecnológica. Entonces, la clase espejo es quizás la forma más sencilla de colaborarnos, que es poner unos contenidos conjuntos para una interacción internacional. Entonces, el aula de clase puede ser sincrónica o asincrónica, se vuelve en un escenario de una interacción cultural, se pueden, esto dependiendo de la creatividad del docente, se puede hablar de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, se les pueden poner retos, se le pueden hacer, poner diferentes tareas, digamos, de trabajo en grupo que implican una interacción. Entonces, es la forma más sencilla. Ahora, ¿cuántas clases espejo se tienen que hacer? Es la pregunta del millón que habitualmente siempre se hace en este tipo de escenarios. Se puede hacer una sola clase, se pueden hacer 4, se puede hacer durante todo el semestre académico. Entre más interacciones hay, más son los aportes que hace la estrategia de la clase espejo para el desarrollo de la competencia intercultural. La experiencia que nosotros tenemos en la escuela la hemos tenido con 2 universidades mexicanas durante todo el semestre, con una inmersión de los 2 docentes por una semana cada uno a través del consorcio de CONAIC. Han sido experiencias que efectivamente motivan a los estudiantes a tener una experiencia internacional presencial, por un lado, y por otro lado se hacen un uso muy efectivo de los, digamos, de las herramientas tecnológicas, de las aulas virtuales y demás, digamos, plataformas de interacción que posibilitan que cada uno participe a medida de sus posibilidades, pero a su vez transformen sus prácticas de enseñanza y aprendizaje. Entonces, esa es la primera. Una clase espejo que se puede proyectar a una o varias sesiones. La segunda, que sí les recomiendo que podemos desarrollar en lo que resta en el segundo semestre, en lo que resta de este año, es la movilidad virtual a través del llamado semestre cero en el exterior como una estrategia de la articulación con los posgrados. Me explico. Entonces, estudiantes que son de último semestre pueden cursar semestres, asignaturas de manera virtual de posgrado como su opción de grado. Nosotros en la escuela tenemos esta opción como una de las 7 opciones para los estudiantes. Entonces, de esta manera, los estudiantes finalizan su formación de pregrado y avanzan en una formación de posgrado, reduciendo después sus costos de la estancia presencial en el exterior, que podría ser ya en el año 2021. Entonces, este semestre cero en movilidad virtual nos permite de que podemos avanzar con una formación internacional y a su vez, pues, reducir los costos y aumentar los beneficios de este tipo de estrategias. Entonces, estas 2 las recomiendo mucho porque no se necesita una planeación tremenda académica, no se necesita una estrategia robusta, sencillamente se necesita una motivación de trabajo y voluntad por parte de las instituciones con las que se tienen suscritos convenios de cooperación. Muchas gracias, Dori. Ya veo que por fin logramos tener a la doctora Delfina dentro de nuestro panel. Algunas dificultades técnicas nos han impedido que esté a tiempo, pero
Más vale tarde que nunca, doctora. Voy con la ronda de preguntas. Entras de una vez. Dentro de los aspectos importantes en las universidades se destaca la internacionalización, elemento fundamental para las funciones sustantivas, y el indicador de movilidad se ha convertido en un aspecto de mediación importante para los procesos de calidad. ¿Cómo afrontar este fenómeno de indicadores de internacionalización frente a la nueva gestión y a la situación de las universidades con todo lo del COVID? Doctora. Activa el, perdón, Delfina, estás en silencio. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer poder compartir. Lamento, bueno, pero es parte también del aprendizaje de estos espacios de interacción tecnológica que tenemos ahora, ¿no? De cualquier manera creo que es una gran oportunidad para potenciar el diálogo y el conocimiento entre personas que estamos en muy diversos lugares. En primer lugar, yo creo que esta pandemia, me voy a referir un poco a esta situación desde el lugar de las universidades argentinas y las universidades públicas argentinas, aunque esto ha involucrado de igual manera a las universidades privadas, nos ha implicado un uso intensivo, no previsto, no planificado de las tecnologías y de la migración a la virtualidad en una experiencia que para nosotros universitarias era básicamente presencial. En Argentina las universidades públicas tienen un desarrollo de la educación a distancia, más bien como complementación de la presencialidad, y esto entonces yo lo advierto como un gran aprendizaje colectivo, también para muchísimos docentes que se vieron obligados a planificar nuevamente, a adaptar sus contenidos, sus metodologías, sus prácticas, sus sistemas de evaluación a una herramienta tecnológica que no era lo habitual de ser usado. Esto me parece que es una gran oportunidad, en principio, para potenciar la educación a distancia, la educación remota, y llegar a sectores de la población o a sectores geográficos que no se llegaba con la educación superior a través de la exclusiva presencialidad, ¿no? Y por otro lado, respecto a la internacionalización, creo que también nos habilita a pensar en experiencias, digamos, de utilización de la educación a distancia de otra manera, para que podamos, digamos, también democratizar el acceso a los procesos de internacionalización para muchos otros estudiantes que no son los que acceden minoritariamente en la movilidad internacional, ¿no? Por otra parte, creo que sí hay un punto que es importante tenerlo en cuenta para pisar la realidad, y es que esta pandemia y esta situación nos ha puesto en evidencia las desigualdades que existen en el acceso a la conectividad y el acceso a los recursos tecnológicos. Estas desigualdades han sido atendidas por parte digamos, del Estado Nacional, permitiendo el acceso gratuito a plataformas y a servicios de empresas telefónicas que habilitaron esta posibilidad para las plataformas que usamos las universidades prioritariamente. Y también las universidades hemos hecho esfuerzos para otorgar ayudas económicas, becas de conectividad para nuestros estudiantes. Pero de cualquier manera creo que este es un punto que nos desafía al futuro, si es que tenemos la intención de que esta experiencia de la virtualidad ligada también a la internacionalización pueda ser una herramienta efectiva. Quiero decir, tenemos que pensar que los estados y nuestros gobiernos deben ocuparse de
ampliar y de fortalecer este recurso que hoy se convierte en estratégico no solamente para el estudio, sino también para el trabajo en múltiples instituciones, ¿no? Por otra parte, y por último, quisiera decir que de una manera muy acelerada, como ha ocurrido con la posibilidad de darle continuidad pedagógica a nuestras instituciones, también las distintas organizaciones y en el caso del CIN ha trabajado para el desarrollo de movilidad o de intercambios virtuales a través de programas que teníamos de movilidad presencial. Me refiero, por ejemplo, al programa PILA, que justamente es una experiencia muy interesante y muy productiva entre Argentina, México y Colombia, que creó la modalidad de pila virtual y que permite que este intercambio, y esto ya está en funcionamiento para el segundo semestre del año, las instituciones que formamos parte de este programa académico podamos tener la posibilidad de que muchos estudiantes puedan acceder a cursos, asignaturas con reconocimiento automático, por supuesto con la garantía de la gratuidad de esta experiencia formativa y mantener entonces esta continuidad de articulación y de integración regional que venimos llevando adelante ya hace algunos años en estudiantes de grado y de posgrado entre las universidades que formamos parte de PILA. Quiero decir que este modelo también de integración y de trabajo sostenido de los estados nacionales y de las universidades públicas, en el caso de Argentina, es una experiencia que sería muy importante de ser transferida al espacio de integración de educación superior, el espacio enlaces que tanto estamos tratando de promover para América Latina y el Caribe. Así que bueno, en principio esta sería mi respuesta a esta pregunta, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Delfina. Bien. Pablo. Nuestra quinta pregunta ya es una pregunta común para todos los panelistas, es una ronda rápida y vamos a iniciar con la doctora María Delfina Beirabé. Vamos a aprovechar que se integró al panel y le vamos a bombardear a preguntas unas tras de otras. El año pasado, cuando se hizo el plenario de Confedi en Resistencia, Chaco, en Argentina, nos recibió amablemente la rectora, nos saludó a todos los decanos de ingeniería y seguramente ninguno nos imaginábamos que hoy íbamos a estar en esta contingencia virtual. Bien, doctora y a todos, ¿cuál es la recomendación que le pueden dar a los gestores académicos para no desfallecer frente a los temas internacionales en estos tiempos de austeridad? Escucha. Bueno, yo creo que estamos frente a una situación altamente compleja. Voy a hablar también desde la realidad y del contexto de nuestro país, de Argentina, donde más del 80% de la oferta académica del campo de las ingenierías está en las instituciones públicas. Tanto en la formación como la investigación y el desarrollo de la innovación tecnológica del campo de las ingenierías en sus diversas ramas, vuelvo a repetir, tiene un componente de responsabilidad social por pertenecer a instituciones del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que en estas recomendaciones me parece que la pospandemia nos está planteando un escenario muy difícil y muy complejo, vinculado con, bueno, hay estudios, hay trabajos ya que la CEPAL ha anticipado en relación a las consecuencias que tendrá la pospandemia respecto a la profundización de la pobreza, al deterioro
y a los cambios que se van a producir en el empleo, a la agudización de las desigualdades distributivas en los distintos sectores de la sociedad, a la paralización de la pequeña y mediana empresa, entre otros, digamos, otras consecuencias sociales y económicas que me parece que deben ser parte de este contexto de análisis respecto de hacia dónde dirigir los procesos educativos, pero también los procesos de la internacionalización. En este sentido, me parece que el espacio de la internacionalización de las instituciones y de las carreras debe hacerse con una visión solidaria, ¿no? Es decir, es lo contrario a una visión que está orientada, y que la vemos, ¿no es cierto?, en muchas de las orientaciones de la oferta transnacional, ligada al lucro, a la competencia, al mercado económico y también a la fuga de cerebros. Cuando hablamos de cooperación solidaria, estamos hablando de la necesidad de que la internacionalización trabaje sobre las relaciones horizontales y complementarias de las instituciones, para poder compartir los desarrollos, para poder compartir los equipamientos, para poder compartir la experiencia académica, digamos, y orientada a un sentido de la pertinencia social. Yo creo que más que nunca debemos poner ese valor en nuestras políticas y en nuestras acciones como gestores de la educación superior, ¿no? Entonces, esto requiere que la priorización de la política de internacionalización también se oriente a abordar la solución de los problemas locales, regionales y nacionales con la cooperación internacional. También implica, me parece, y otra recomendación es poder trabajar sobre la diversificación de los indicadores de calidad. Todavía, a pesar de que hay muchos esfuerzos para reorientar esto, hay una priorización mayor en los indicadores que hacen a la presentación de publicaciones científicas, digamos, en espacios de referencia internacional, cuando digamos, la internacionalización ligada a la cooperación y el desarrollo, me parece que requiere que nosotros pongamos en valor otros indicadores. La diversidad de acciones que nuestros docentes realizan en vinculación, en transferencia, en extensión comunitaria, deben ser parte de los indicadores de calidad que nosotros pongamos en valor también respecto a la internacionalización. Lo que, por último, quisiera señalar es que también una recomendación en este sentido tiene que ser trabajar y profundizar lo que hace a la internacionalización en casa, la internacionalización del currículum, porque digamos, los problemas de la movilidad física, yo creo que van a proyectarse un poco más en el tiempo de lo que nosotros esperamos y de lo que nosotros ansiamos para poder encontrarnos físicamente con los colegas y con los estudiantes en otros lugares. Y la internacionalización en casa me parece que tiene esta potencialidad también de socializar y democratizar el acceso al intercambio y al conocimiento internacional para muchos más estudiantes y muchos más docentes que la visión tradicional de la movilidad física, ¿no? De la movilidad internacional. Así que me parece que ahí hay un camino también que tiene que ver con la incorporación de innovaciones curriculares y de la enseñanza en la formación de nuestras carreras, y especialmente de las ingenierías que tanto tienen que ver con el desarrollo, digamos, con la formación que hoy se va a requerir de manera intensiva para pensar en procesos de superación de los problemas sociales, económicos y de
los procesos de desarrollo industrial también de nuestros países. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Entonces continuamos con el doctor Enrique Sánchez Albarracín. Y pues yo quisiera decir que primero comparto todo lo que acabo de escuchar. Yo puedo hablar sobre todo desde la experiencia que hemos desarrollado con Colombia y además de la palabra solidaridad, yo pondría la palabra cooperativismo, porque en realidad lo que hemos hecho nosotros en Colombia ha sido crear una cooperativa de investigadores que se llama Colifri, no sé si escucharon hablar, que reúne una treintena de universidades y más o menos 350 investigadores en Colombia. Desde hace unos meses también tenemos la misma estructura que se está desarrollando en Francia, y eso es una formidable herramienta para poder trabajar juntas todas las universidades. Justamente la idea era romper la competición entre las universidades y trabajar juntos. Y un día, por ejemplo, en Colombia, si necesitan montar un programa específico en casa de formación en francés, de metodología para la ingeniería, de matemáticas, pues ahí está Colifri. Hay investigadores que están en Colombia y en Francia que pueden participar y montar unas clases virtuales para sus estudiantes, y está a disposición de todas las universidades miembros de la red. En realidad, la idea de cooperativa es eso, y estamos desarrollando justamente con Colifri proyectos en regiones complicadas, como el Bichada, por ejemplo, en Colombia. Estamos trabajando sobre temas también con el Pacífico, que son regiones complicadas, y ahí está esa, digamos, esa cooperativa. Efectivamente, el tema de la conectividad también es un tema muy complejo, sobre todo en los países latinoamericanos, pero incluso aquí en Francia, en algunos lugares, pues la conexión no es esa, pero sobre todo por el tema económico. Entonces yo creo que eso es también un reto de las universidades en América Latina, ver cómo apoya a ese público estudiantil. En la Universidad Nacional en Colombia han hecho todo un esfuerzo para poder financiar equipamientos, conexiones, y aún así se han dado cuenta que en la mayoría de las clases que han desarrollado en los últimos meses, pues había la mayoría de los estudiantes que faltaban eran los que estaban en regiones complejas, marginalizadas del país, en zonas fronterizas y con públicos en situación social difícil, ¿no? Porque en estos tiempos de pandemia, para muchos también se trata de encontrar el recurso para vivir, y los estudios tampoco ya son la prioridad en algunos casos, incluso para estudiantes que habían sido admitidos en instituciones tan prestigiosas como la Universidad Nacional de Colombia, muy difícil de acceso, pues las condiciones familiares hacen que ahora hay que buscarse la vida, y la universidad no es lo principal para ellos. En cuanto a la internacionalización en casa, pues ahora con las soluciones virtuales que tenemos, pues por ejemplo, hemos trabajado mucho con el tema de las cátedras internacionales, por ejemplo, con la Universidad Nacional nuevamente en Colombia. Eso nos hemos dado cuenta que ahora era más fácil, porque no hay que pagar el tiquete, no hay que pagar los viáticos a la persona que viene, y además podemos conseguir que unas personas que no se podían desplazar por temas económicos, de tiempo, de edad, etcétera, pues pueden participar. Entonces, podemos utilizar los recursos que teníamos destinado para pagar tiquetes o viáticos para utilizar la interpretación, por ejemplo, en las plataformas, incluso plataformas básicas como Zoom permiten adicionar canales de audio. Entonces podemos invitar a dictar conferencias, charlas para los estudiantes a personas que no hablan el mismo idioma, y invertir en interpretación, y al mismo tiempo hacemos trabajar también a los intérpretes que necesitan trabajar en estos tiempos, para poder organizar clases con colegas de otros países del mundo. Eso es bastante sencillo, y lo hemos estado haciendo mucho últimamente con Colifri, y entonces podemos invitar a participar
pues entre Francia, Argentina y Colombia, por ejemplo, a franceses que no necesariamente hablan español, a dictar clases específicas de metodología, por ejemplo, para la ingeniería, y utilizar los pocos recursos que tenemos para ponerlos en intérpretes que pueden hacer la interpretación, ¿no? Yo creo que hay la palabra innovación también, podemos pues imaginar muchas cosas, siempre que tengamos colegas, amigos que quieran participar en los proyectos que montamos. Entonces, para Colombia, para las universidades de Colombia, yo les aconsejo que se acerquen de Colifree y que vean cuáles son sus necesidades para con sus estudiantes en función de las temáticas. Hay personas disponibles para empezar a partir de la semana que viene a montar proyectos, a montar clases. Estamos en proyectos de investigación también, asociando diferentes países, no solamente Francia y Colombia, pero también, por ejemplo, estamos actualmente trabajando en un proyecto sobre energías renovables y construcción sostenible con Irlanda, Rumanía, Francia, Argentina, Costa Rica, en Argentina con la Universidad 3 de Febrero. Entonces hay muchas posibilidades para hacer cosas y creo que se pueden aprovechar este tiempo, digamos, de reuniones virtuales para justamente propiciar encuentros virtuales, pero para hablar de cuáles son los temas que nos interesan y que podríamos montar juntos. La relación que tiene ACOFI con Argentina me parece también una alianza muy interesante para empezar a trabajar. Infelizmente, pues no hemos podido montar el Colfitec porque no hay mucha voluntad política ni en Francia ni en Colombia actualmente por temas de recursos financieros, pero hemos trabajado con ACOFI en la idea de crear alianzas directamente entre instituciones. Actualmente ACOFI está trabajando con la red IMT en Francia, las instituciones de la red IMT y con el grupo INSA, y quieren ampliar todavía esas colaboraciones para hacer, digamos, convenios entre ACOFI, que representa a todas las escuelas de las facultades de ingeniería de Colombia, y los diferentes grupos que quieren trabajar con Colombia en Francia. Y a partir de esas alianzas, pues, la idea es después pues, conseguir participar en proyectos, conseguir alianzas también con empresas para poder dar vida a esos convenios, encontrar recursos, pasantías, sin que necesariamente, digamos, los ministerios, digamos, aporten, porque actualmente pues nos encontramos en una situación. Por eso hablo de la cooperativa, en el sentido de la cooperativa del siglo XIX, en el sentido de la cooperativa agrícola, es decir, los que realmente estamos haciendo las cosas, nos unimos, juntamos fuerzas, juntamos los recursos que cada uno tenemos y los compartimos y así se pueden hacer muchas cosas. Esa es un poco la estrategia en la que hemos estado trabajando desde hace 3 años en Colombia y que está dando frutos, porque, por ejemplo, Colifree no es solamente una pequeña asociación de investigadores, ya han conseguido muchos recursos financieros para desarrollar proyectos de gran envergadura. Y el espíritu es ese, es el de la cooperativa. Cada uno aporta y todos pues recuperan los frutos de ese aporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces escuchamos ahora a continuación al doctor Martínez Arconada. Bueno, retomo la pregunta, recomendaciones para las gestores académicos para no desfallecer frente a los temas actuales. Bien. Entonces, si me tengo que dirigir a los decanos, a los coordinadores de programas, a los rectores, soy consciente de que actualmente esta pandemia va a perjudicar quizá la internacionalización porque los recursos que la virtualidad necesita no estaban pensados. Es decir,
personalmente hace 10 años en la Escuela Nacional de Ingenieros de Tarbes, donde trabajo, propuse empezar a externalizar, a crear programas virtuales para descargar el horario del alumnado y sobre todo para que el estudiante adquiera autonomía, porque en Francia el estudiante tiene muy poca autonomía fuera de la institución. Y me tomaron por un poeta, dijeron que no, que eso no estaba muy lejos y justamente ahora se ha tenido que hacer al 100% en muy poco tiempo. Eso va a generar preocupaciones en los decanos, rectores, en las instituciones, diciendo que van a tener que invertir. Y lo más fácil en la ingeniería, estamos hablando de los estudios de ingeniería, lo más fácil para recortar recursos va a ser en lo que es idiomas, internacionalización, porque no lo van a ver como una urgencia. Entonces yo, lo que recomiendo es que no se olviden de este aspecto, que la virtualidad va a ayudar, va a poder permitir ahorrar en viajes, pero poner en comunicación a las personas, aunque yo siempre como ergonomista digo que cuanto más cerca el hombre está de la máquina, del ordenador, más lejos se está del hombre. Es decir, que hay que tener contacto humano para poder crear culturalización, para poder conocer al otro. No es lo mismo verse por cámara que poderse estudiar los gestos, tener vivencias personales, ¿no? A partir de ahí, confiar en los grupos, instituciones que se crean como Colifree, que habla Enrique Sánchez, como LACCEI, para los participantes que nos escuchan, LACCEI es un consorcio de Latinoamérica y el Caribe de las instituciones de ingeniería y somos un grupo en el que intentamos reunir todas las sinergias latinoamericanas para poder crear proyectos conjuntos. Uno de ellos va a ser el de los dobles diplomas, es decir, habiendo tenido la experiencia cuando Bolonia armonizó los dobles diplomas en Europa, yo formé parte del comité, del equipo técnico para armonizar y la idea era estudiar todas las dificultades y trabas institucionales que puede haber para poder sobremontarlas y para poder crear estos diplomas. Entonces, no hay que esperar a tener la solución, sino que hay que unir fuerzas, cuanto más seamos los que participamos en estos grupos, más experiencias podemos tener y más podemos sacar conclusiones, ¿no? Entonces, orientarse, rectores, decanos, instituciones, a estos equipos que, bueno, tienen una experiencia y pueden aportar un consejo o una evolución. Termino por claro, solidaridad, cooperativismo y sobre todo buscar a estas personas o apoyarse en estas personas que altruistamente la pretensión es hacer progresar al mundo. Si nos fijamos en yo que hice un estudio sobre las universidades del siglo XII, Bolonia, la Sorbona, Salamanca, Coimbra, en el siglo XII no tenían ningún medio. No había transportes, no había internet, y los estudiantes y los profesores se movilizaban, iban cambiando, iban repartiéndose el conocimiento, porque tenían ese apetito de saber que creo que los estudiantes lo tienen. Tienen ese apetito de saber, hay que poderles proporcionar el hecho de que se movilicen físicamente, virtualmente, para poder avanzar. Y bueno, pero si las instituciones o los gobiernos no apoyan, va a ser difícil, no imposible. El año pasado se creó la primera conferencia de tribología en América Latina vía el LACCEI. Personalmente propuse a mi escuela de participar y no participó, entonces yo no me di por vencido, lo hicimos con el INSA de Lyon, con la Spezia de Roma, con una universidad de Poitiers y conseguimos, es decir que si yo hubiera dicho, bueno, mi institución no me apoya,
abandono la idea, esa primera conferencia de tribología no se habría celebrado y tribólogos de gran importancia no se habrían encontrado personalmente y físicamente, puesto que la CSEI tiene un congreso anual en cada país, cada vez vamos cambiando de país, para conocernos y crear proyectos. Entonces, a todos los que están en la parte de iniciativas, no dejarse vencer por los obstáculos. Seguir adelante si tenemos un proyecto, no abandonar. Gracias, Luis Fernando. Luis Fernando, estamos un poco comprometidos con el tiempo. Pasamos entonces a la doctora Doris Hernández Dukova. Bueno, el último que habla siempre la tiene la más difícil porque casi todos los aspectos ya están abarcados, pero voy a tratar de incorporar unos nuevos elementos a estas recomendaciones para los gestores académicos. Entonces, el primer elemento que quiero de pronto resaltar, que para mí es bastante importante, es la articulación con los gestores de internacionalización. Es decir, tenemos una oportunidad única de poder repensar la gestión de la internacionalización como una función estratégica vital, muy transversal a todos los procesos misionales. Entonces, esta oportunidad de repensarnos, de reconfigurar nuestras acciones y de buscar algunas estrategias para que la interacción con la academia sea muy efectiva, yo pienso que no la podemos desaprovechar. Entonces, esto es lo primero que yo diría. Hay que buscar en esta articulación entre la gestión académica y la gestión administrativa. Cada una tiene sus tintes y sus desafíos, pero la oportunidad de poderla dialogar, repensar en conjunto, pues es una oportunidad que hay que aprovechar. Hay un segundo aspecto y está relacionado un poquito con el macro tema de los seminarios que han sido los liderazgos que se necesitan, los liderazgos institucionales para poder afrontar unas situaciones, digamos, de manera local, unas situaciones y unas amenazas globales como lo ha sido la pandemia. Entonces, las instituciones han podido sacar recursos, ideas, proyectos, actividades de interacción, nuevas propuestas, han innovado, se han reinventado, que es la palabra ahorita de moda en Colombia, al menos en Colombia. Entonces, toda esta creatividad y todas estas nuevas ideas que han aflorado para poder enfrentar una situación que no nos esperábamos. Entonces, lo que hay que hacer es no dejarlas como una acción del momento, sino buscar cómo podemos trascender en el tiempo. El ejemplo clásico es el de las actividades de internacionalización en casa. En este momento están en boom, todo el mundo quiere participar en una comunidad, quiere participar en una colaboración en línea, quiere participar en una clase espejo, pero una vez que retorne digamos que entre comillas la normalidad, entonces la idea no es olvidarnos a esas estrategias que fueron muy importantes para continuar el desarrollo de la sensibilidad y la competencia intercultural, sino que los podemos sostener para que los estudiantes que en algún momento no puedan tener acceso a movilidades físicas de desplazamiento, pues pueden hacer uso de estos recursos. Retomando un poquito lo que habló Luis Fernando de la parte de no perder la sensibilidad, la empatía, la interacción humana, cuando está mediada por la tecnología. En esta misma línea de liderazgo educativo, hemos identificado algunas, de pronto, dificultades, retos, brechas que se han presentado, por ejemplo, en el tema de homologación para las movilidades virtuales. Es un tema que, al menos para el contexto colombiano, no está legislado. Yo sé que, por ejemplo, con el sistema de acumulación y transferencia de créditos en Europa,
esta dificultad está superada, pero para el contexto iberoamericano no. Entonces, he ahí la oportunidad de juntar esfuerzos como región, esfuerzos de países como Argentina, México, Colombia, que están participando, por ejemplo, en intercambio PILA, que ya mencionó Delfina, de pronto también manejar también mismos esquemas de cooperación con la Alianza del Pacífico para tratar de que nosotros regionalmente nos organicemos para poder superar esas dificultades administrativas. Es decir, para mi concepto, la formación académica interinstitucional, la posibilidad de dobles titulaciones, trabajos conjuntos y demás, tiene que superar estas dificultades administrativas locales y tenemos que pensar de pronto en unas acciones conjuntas colaborativas desde las redes y asociaciones para poder hacer visible esta, digamos, como esta deficiencia ante las legislaciones nacionales, al menos para el caso de Colombia lo tenemos, de manera de que efectivamente se ve un liderazgo educativo en la gestión de esta cooperación que en este momento tenemos. Entonces, este es como un segundo punto. Y también es una oportunidad de reconfigurar y de repensar todo lo que son las relaciones con las empresas. Entonces, es algo que poco hemos hablado en este webinar, pero para muchos proyectos de investigación aplicada, como son los de nuestra escuela, nosotros tenemos fuerte colaboración de gremios colombianos. Por ejemplo, tenemos convenios fuertes con Coasfarma, con Protela. Entonces, muchas de las investigaciones que se hacen son investigaciones aplicadas y de alguna manera la recesión económica que se viene para las empresas pues va a afectar los recursos que de alguna manera se pueden, digamos que destinar para apoyo a las colaboraciones con las universidades. Entonces ahí es donde tienen que entrar nuevamente tanto los gestores académicos como los gestores de internacionalización a mediar en estos tipos de relaciones para poder dar continuidad a ciertas acciones de colaboración y que no se vean tan afectados por esta decisión económica que se nos avecina. Ningún país se va a escapar, cada uno va a responder a medida de sus capacidades instaladas, pero pienso que es un tema que dentro de las instituciones tenemos que repensar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Adriana. Muchísimas gracias a todos los panelistas, ya estamos sobre el tiempo. Hoy finalizamos ya nuestro quinto webinar. Este es un compendio de 5 webinars. Quiero hoy darle a todos como la palabra y un pequeño saludo a todas las asociaciones que han acompañado a esta idea del GDC Latam. Si por favor le pueden dar el paso a nuestro colega Hans Hoyer, representante de IFIS, que nos ha hecho posible todas estas transmisiones con su equipo de trabajo y agradecerle inmensamente por todo el apoyo que he tenido con respecto de IFIS y el GDC Global. Hans, si estás ahí, por favor, veo que estás conectado. No, realmente, querida Adriana, ha sido 1 hora y 20 minutos muy impresionante. Realmente agradezco, ¿no es cierto?, la participación de las colegas de Europa y aquí en América Latina, ¿no es cierto? Muy agradecido y obviamente queremos compartir sus reflexiones serias, relevantes a nivel global a través de los videos que tengamos. Yo creo que sería mucho interés en los otros países de América Latina que todos escucharían, aprenderían de los caminos, las experiencias de ustedes a nivel personal. Muy, muy agradecido y es un placer en verlos. Quiero verlos personalmente pronto, yo espero, en algunos meses, ¿no es cierto?, en las diferentes partes de América Latina y Europa. Un abrazo fuerte, paz para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Hans. Gracias. También veo que está Luis Alberto González, representante del director ejecutivo de ACOFI, que nos ha estado apoyando en este evento. Luis Alberto, allá estás ahí en cámara. Buenos días, buenas tardes para todos. Un gusto verlos a
a la distancia, especialmente a Enrique y a Luis Fernando, que están al otro lado del Océano Atlántico, disfrutando del verano, porque veo a Enrique que está en un muy buen ambiente de verano francés. Entonces, muy contentos de cerrar este ciclo. Me acuerdo con Adriana en el mes de mayo hablábamos de este sueño que era una locura, porque con tantas actividades, con tantos webinars, lanzarnos con otro, y lanzarnos no con uno, sino con 5, pues era un gran reto. Y creo que se ha cumplido a cabalidad. Hemos tenido unos paneles excelentes. Tengo el gusto de conocer a varios de ustedes. Con Doris tenemos un trabajo muy interesante aquí en Colombia, con Luis Fernando desde hace muchos años a través de la ACCEI y la Red Cartagena, que fue una gran iniciativa que tuvo unos resultados bien especiales para Colombia y Francia. El trabajo con Enrique, como lo mencionaba él hace un rato, alrededor de toda la interacción colombo-francesa que se capitalizó no solo para ingeniería, sino para toda la educación superior en Colombia con Colifree. Sin duda, pues es un gran trabajo de internacionalización. Obviamente con Confedi, desde el año 2016 que hemos trabajado de la mano, sacar adelante todas estas iniciativas ha sido de mucho valor, y creo que fortalece la internacionalización. Quizás éramos temerosos al inicio de esta complicada pandemia de que fuéramos a debilitarnos internacionalmente, y pues creo que ha sido el efecto totalmente contrario. Estamos, por el contrario, cada vez más fortalecidos, y sin duda nos damos cuenta que requerimos de todo el mundo. Y creo que la pandemia nos ha acercado bastante, nos ha acercado. Quizás tener este panel en vivo y en directo, sentados todos en el mismo auditorio, hubiera sido imposible, y vea que lo hemos logrado con éxito, y así han sido los 4 anteriores. Así que sin duda ha sido una experiencia muy especial, y Adriana, agradecerte a ti por haber movido todo esto. No solamente verlos, como digo yo, poner los logos en una hojita es muy fácil, poner el logo de IFIS, de ACOFI, de Confedi, de la ACCEI, de ACIBEI, puede sonar sencillo, pero cuando uno operaciona es muy complejo, y yo creo que unir eso es muy interesante y muy importante. Muchas gracias a IFIS, a Hans, a Peter, a todo el grupo, por lograr que esta conexión hayan sido exitosas estas 5 ocasiones, y sin duda pues yo creo que es un gran paso para el GDC Latinoamérica de fortalecimiento de la educación en ingeniería en la región. Un gran saludo para todos desde Bogotá, Colombia, con ganas de verdad, como decía Hans, de volverlos a ver y abrazarlos. Muy buen día para todos. Gracias, Luis Alberto. También creo que el apoyo de Confedi ha sido importante. Nuestro representante, el representante de Relaciones Internacionales, el doctor Roberto Giordano, ha estado de la mano acompañándonos detrás de bambalinas con toda la preparación de todos estos webinars. Hoy quiero darle el paso al presidente de Confedi, José Basterra, para que nos haga un saludo por parte de Confedi. Ahí está Roberto también. Roberto. Hola, ¿qué tal? Adriana. Buenas, ¿ahí me están escuchando? ¿Se escucha? Sí, señor. Sí. Bueno, ¿cómo están? Bueno, un gusto saludarlos. Agradecer personalmente a Delfina, que es la rectora de mi universidad también, así que muchas gracias a Delfina por participar, y a todos los panelistas. Y realmente este ciclo de webinars que se organizaron realmente fue muy fructífero para todos. Esta pandemia trajo esta situación y esta cantidad de webinars y estos contactos que por ahí no los teníamos previsto, pero que realmente fueron muy buenos, muy productivos y realmente muy enriquecedores. Así que simplemente el saludo desde Confedi, el compromiso habitual y de siempre por parte de Confedi, y nuestros grandes representantes, Roberto, Pablo, que siempre están trabajando y muy fuertemente. Así que muchísimas gracias por dejarnos participar, y muchísimas gracias por todos estos webinars a través de todo este tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias, Pepe, muy amable. Roberto, un pequeño saludo. Estamos ya sobre el tiempo, pero sí, estamos hoy en finish de nuestro primer ciclo de webinars. Solo para cerrar con un par de reflexiones. Efectivamente, como decía Luis Alberto, esto que soñamos hace algunos meses, hoy se concreta, hoy culmina. La ingeniería nos ha permitido en esta pandemia poder estar conectados, aunque estemos aislados, aunque estemos encerrados, pero estamos encerrados y conectados gracias a la tecnología,
gracias a la ingeniería. Y esto de la movilidad virtual que hablábamos es una realidad en este tipo de eventos. Aquí estamos en diferentes países, sentados cada uno en su casa, pero esto también es movilidad, esto es movilidad virtual, esto son relaciones internacionales, esto es cooperación, y la verdad que estamos orgullosos desde Confedi y desde el sistema universitario argentino en general de poder contribuir con este tipo de actividades interinstitucionales e internacionales. Un especial saludo a Adriana, que lideró y que tuvo esta iniciativa excelente y que nos convocó a trabajar en ella. También a Luis Alberto González Araujo, siempre es un placer trabajar con ustedes. Lo mismo con Hans y todo el equipo de AIFIS, Marité. A todos muchas gracias y felicitaciones por el trabajo realizado. Gracias. Tenemos otro de nuestros invitados que estuvo permanente apoyo, es Acibey. Está su director ejecutivo Jaime Salazar. Si veo que estás también en línea, Jaime, unas palabras tuyas. Como siempre, un apoyo incondicional por parte de Acibey. Muy buenos días a todos. ¿Se escucha? Para saber. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Bueno, es un gusto saludarlos, de verlos tan rozagantes, que eso es importante en esta época. Y un saludo especial a Hans, a Adriana, a Pablo, a Mariate, a los conferencistas por sus intervenciones muy importantes. A nombre de la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería Acibey, un saludo muy especial. Y quisiera compartir con ustedes algunas pequeñas reflexiones diciendo que el ingeniero, dado que el tema que está por tratarse y desarrollarse más allá de las fronteras, pensaría que el ingeniero debe ser un ingeniero global, con compromiso y pertinencia local, con sólidas bases científicas, técnicas, tecnológicas, culturales y con arraigados valores y principios, conscientes de la importancia y significado de los nexos con la historia y el desarrollo regional, fiel a sus compromisos sociales y ambientales, atento a la identificación de los problemas y oportunidades del entorno para actuar de manera responsable y competente en cualquier escenario nacional e internacional. Solo decir que me parece que más allá de las fronteras tenemos un ingeniero que debemos fortalecerlo globalmente. En Acibey estamos trabajando en el concepto del ingeniero iberoamericano con 4 dimensiones importantes que me parece fundamental mencionar y compartir: la dimensión académica con esa formación sólida en las áreas correspondientes, una dimensión profesional pertinente para resolver los problemas de la sociedad, una dimensión ambiental y una dimensión social donde el ingeniero tiene que insertarse mucho más dentro de la política. Y como decía José Ortega y Gasset, vean pues los ingenieros como para ser ingeniero no basta con ser ingeniero. Mientras está ocupando de su faena particular, la historia les quita el suelo de debajo de los pies. Es preciso estar alerta y salir del propio oficio, otear bien el paisaje de la vida, que es siempre total. José Ortega y Gasset, para compartir con ustedes. Y muchas gracias por la participación de ustedes y por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Y por último, María Teresa, agradezco toda la compañía que has tenido. De pronto, si te presenta, muy bien, María Teresa. Muchas gracias por ser nuestra guiadora, nuestra presentadora oficial de los webinars. Muchísimas gracias. Igual a todo el equipo técnico, a Peter, a Liki y a Hans por toda su coordinación. No sé si hoy tenemos preguntas, María Teresa, pero creo que ya se nos fue el tiempo se nos fue el tiempo, pero no quiero dejar de mencionar, perdón, que justo se me estaba acabando la batería. Hemos tenido muchos participantes, varias preguntas que fueron respondidas a lo largo de las distintas participaciones, pero hay una en particular que quiero dejarla porque es una persona de México, una profesora que quiere contactarse con los asistentes y para establecer lazos y tratar de colaborar en esto de las clases espejo. Así que habría que ver, Adriana, cómo podemos contactar a
a nuestros asistentes, a nuestros panelistas, no sé si mediante algún mail o cómo hacerlo. Sí, con algún mail. Bueno, algún mail o el mail tuyo y ellos lo derivan, porque hay interés de docentes latinoamericanos por establecer redes, que es lo más importante que ha logrado, una de las cosas más importantes que ha logrado la pandemia. Y entre las preguntas también, y lo planteo como un reto, un desafío a nuestros decanos y rectores, es cómo poder establecer o que haya equidad para los docentes y los estudiantes en esto de poder establecer contacto virtual, porque hoy el problema de muchos, y que eso ha acrecentado esta diferencia, es el no acceso a las conexiones por internet. Bueno, y de mi parte agradecerles muchísimo que me hayan convocado, trabajar y escuchar a gente tan capaz, fue todo un gusto, y agradecer al equipo de IFIS, a Lique y Peter, porque se ha incrementado mucho las tareas que tuvieron que hacer para poder contactar a tanta gente y que esto fuera posible. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todos nuestros panelistas del día. Un gusto. Pablo. Sí, por supuesto, un agradecimiento a todos los panelistas por la participación y por la riqueza de las intervenciones. Indudablemente un aporte importante para todos los asistentes, y ha sido un gusto inmenso poder trabajar con Marité, con Adriana y todo el equipo de IFIS, así que estoy honrado y muy agradecido. Muchísimas gracias. Les comento que de todos estos 5 conversatorios, en el evento anual de ACOFI, que será en septiembre, se va a lanzar una publicación para que no quede solo los webinars, sino una memoria escrita de todos los aportes que nos dieron nuestros grandes panelistas, porque creo que es un hito importante dentro de la educación latinoamericana. El próximo 30 de julio tendremos una sesión de las conclusiones de estos conversatorios en el Congreso Internacional del ACSEI, y todos los 5 webinars están todos dentro de la página de IFIS, donde todas las personas tienen acceso y pueden verlos. De nuevo, agradecer a nuestros panelistas su participación, a todas las personas que han estado permanentemente estando y siguiendo estos conversatorios. Yo creo que es lo que más nos apasiona, que tengamos tantos seguidores. Para mí, ayer se me bloqueó el correo mandando a todas las personas un correo invitándolos, y la verdad yo creo que para mí ha sido muy emocionante poder llevar este sueño a cabo. Muchas gracias a todos, de verdad. Espero en ACOFI poder hacer el lanzamiento de nuestro libro y hacérselo llegar a cada uno de nuestros panelistas, sus interesantes y propicios aportes para todo lo que ha sido la pospandemia. Muchísimas gracias a todos, y la verdad, este sueño hecho realidad. Les agradezco a todos el esfuerzo, a todos los que están hoy y los que han estado detrás. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Felicitaciones. Hasta luego. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias, Alberto. Sí, hay mucho interés de gente de contactarse, por eso sería importante por ahí tener un mail. María Teresa, ¿tienes los nombres de pronto de las personas? Porque cuando lleguen los correos yo les puedo mandar y hacer las conexiones con las personas que tengan. Generalmente les mando los webinars y eso para la grabación, entonces podría enviárselos también los contactos. Bien. Peter, porque me parece importante tenerlos, ¿no? No, aparte que es importante, podemos despertar de inquietudes en poder responderlas. Estimados panelistas, yo les sugiero muy respetuosamente de responderle a una pregunta, es muy interesante, una pregunta del doctor Germán López, que creo que es pertinente también sobre ese tema, y si le pueden dar unos 5 minutos a este señor sería buenísimo, porque ya terminamos el webinar. Bueno, está.
pero de pronto está ahí conectado. Peter, ¿qué quiere preguntar el señor? Ahí te estoy basando la pregunta del señor. ¿Cómo podemos integrarnos desde nuestro trabajo como docentes de ingeniería? Es de la escuela ITC Bogotá, Colombia. Habría que darle un contacto para que se pueda conectar. Bueno. Listo, si quieres tomar los datos, Peter, y yo le doy Yo le voy a hago pasar el contacto. No hay problema. Hay otro comentario de Julia Igoa que dice: muchas gracias por el espacio de cooperación. Aguardamos el email para hacer redes de cooperación, dice, de la Facultad de UNICEN Argentina. La Luz Marina Torrado Gómez dice: doctora Adriana, lo de la publicación, mil gracias a ustedes porque con estas experiencias se hace historia. Gracias a todos, dice María Belén Aramayo. Gracias, buen día, Luis Héctor Peña Vargas. Gracias, Germán López Martínez, Bogotá, Colombia. Y hay muchos mensajes y le pido disculpas a aquellos que no le menciono. Y vamos a estar en contacto entonces. Muy bien. Hemos acabado. Bueno, gracias. Nadie se quiere desconectar. Gracias. No, bueno, gracias. Delfina, lo logramos. Bien. Delfina, muchas gracias. No sé qué pasó. No sé, pero bueno. Lo pudimos hacer. Felicitaciones por todo. Se logró, además que ya habían hablado los tres panelistas y entraste perfecto. O sea, yo quedé descansé. Sobre la hora justa. Chao, un gusto. Gracias, Delfina. Gracias a todos. Nos vemos en el... De haber conocido a Doris, a Enrique, a Delfina. Nos vemos para la ACSEI, para la formación de la ACSEI. Nos vemos dentro de un ratito y intentaré explicar, bueno, somos un equipo para explicar cómo va a funcionar a partir del lunes. Y para los que no están dentro de la ACSEI, pues espero poder vernos o comunicar prontamente. Enrique, muchísimas gracias por tu participación. Desde Francia, gracias. Saludos a Eric y a Fanny, que ya sé que se fueron contigo para Francia. Estaban en el mismo vuelo. Sí, sabía. Compañeros de tenis, de jugar tenis. Enrique, desde ya a predisposición en Argentina, estuvimos en el encuentro de ACOFI en septiembre en Cartagena. Sí, me acuerdo. Y a plena disposición desde Argentina, desde Confedi, para recibirte cuando llegues y trabajar juntos. Muchas gracias. Ahí creo que estaré. Tienes un terreno abonado con Argentina, Enrique. Ya muchos amigos y conocidos y creo que puedes ampliar Colibrí para Argentina. Bueno, pues nos vemos en unas semanas cuando haya un vuelo disponible para mí y ahí llego. Y me gustaría vernos en directo. De acuerdo, un abrazo. Hacer el puente Roberto, con Enrique Colombia. Enrique, ¿sí? Roberto, Enrique los va a poner a trabajar. Eso lo tenemos perfectamente. ¿Y tú vas a descansar, Luis Alberto? No, tenemos muchas cosas todavía. Así que... Muy bien. Porque la cooperación con Colombia continúa y será así entonces para que sea una gran experiencia para ustedes en Argentina. Bueno, muy buen día para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Un gran aplauso para todos a distancia. Ok, gracias. Cuídate, Luis. Sí. Igualmente, Peter, muchas gracias. Peter, muchas gracias. Gracias. Delfina, Roberto, Pablo, Adriana, Enrique, Hans, todos, chao. Chao, gracias. Chao. Doctor Roberto, muy amable. Doctor Roberto. Sí. Gracias. Hablamos. Gracias, Doris. Gracias, Enrique. Doctora Adriana Páez, muchas gracias. Estamos a la orden. Gracias, Peter. Abrazo, vamos Peter. A seguir haciendo estos webinars una vez al mes. Entonces, para no desgastarnos tanto, vamos a programar. Cuídate. Me voy a cerrar ahora. Cuídense los tres, Enrique y doctor Jordano. Suerte. Gracias. Igualmente, Peter. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Chao. Adriana, un beso grande. Felicitaciones.